Muy buenas noches, queridos amigos, familiares de Refugio Zabala TV. La verdad es que hemos tenido una auténtica avalancha de mensajes, comentarios vuestros. Bueno, pues estabais un poco despistados, no acabáis de entender muy bien el contenido cabal de la rueda de prensa que ofreció ayer el Vaticano a través del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández. La verdad es que, bueno, hay muchos equívocos, pero precisamente por eso ha llegado el momento de analizar pausadamente con grandes expertos que ahora os voy a presentar esa rueda de prensa para poner negro sobre blanco, para arrojar luz sobre estas apariciones de Medjugorje que, bueno, se han convertido en apariciones multitudinarias de personas de todos los países que acuden allí para encontrarse cerca de Dios a través de la Reina de la Paz, advocación bajo la cual, digamos que supuestamente, porque no están aprobadas por la Iglesia todavía, las apariciones como tales, se apareció bajo esa advocación la Santísima Virgen María, que aunque es una, ya lo sabemos todos. Deciros que tenemos con nosotros a Pablo Rioja. Pablo, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, José María. Muy bien, muy Has tenido que contento de hacer estar aquí. además un alto en el camino, en tu camino periodístico, en el Diario de León, ¿verdad? Ujú. Aprovecho además para mostrar a la cámara tu último libro sobre Medjugorje. Os recomiendo, queridos amigos, este libro porque es un instrumento esencial, imprescindible para saber de qué van las apariciones de Medjugorje. Objetivo Medjugorje, Pablo Rioja, que vaya. Pablo, enhorabuena por la tercera edición. Muchas gracias, muy contento. La verdad es que gloria a Dios y a la Virgen, que son los que lo llevan. Ahí estamos, sí, señor. Os quiero presentar, queridos amigos, también a Alberto Ramírez, que ha hecho un hueco también en su dilatada agenda, director de Exaudi Noticias, lo podréis ver en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, que está haciendo una gran labor para dar información fehaciente del Vaticano. Muy buenas noches, Alberto Ramírez. Buenas noches, José María, y un verdadero placer. Y finalmente quiero presentaros a un viejo conocido de Refugio Zabala TV, a quien tuve oportunidad de entrevistar en su momento y él dio su testimonio a tumba abierta que ha hecho un bien inmenso y sigue haciéndolo a muchos de vosotros, queridos familiares del refugio, Borja Vilans del Bosch. Buenas noches, José María. Muchísimas gracias por contar conmigo para este momento tan especial. Para mí es un honor teneros aquí a los tres, tenerte a ti también, Borja, que tuviste pues una conversión ahí en Medjugorje, maravillosa, espléndida, sobre la cual nos puedes volver a hablar dentro de un momento. Deciros también que, bueno, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Y el otro día recibo otra edición del libro que tuve la oportunidad de escribir sobre Medjugorje en formato grande y en formato bolsillo verdaderamente antes de la rueda de prensa, 2 días antes del cardenal Fernández, ¿no? Medjugorje, que es también mi testimonio personal sobre los días que pasé allí y que me sentí, por cierto, muy cerca de la Virgen y sobre todo muy cerca de Cristo, ¿no? Pues si os parece bien, bueno, aquí tengo, por cierto, el rosario que tendréis vosotros de Medjugorje, ¿no? Este rosario, que me lo voy a quitar para que lo veáis, ¿no? Que es una maravilla porque hay que rezar el rosario todos los días. Nos lo dice la Virgen y nos lo dicen todos los santos, ¿verdad? Empezando por el Padre Pío. Este es el arma. Y este rosario, fijaos que lo llevo yo en la muñeca, es súper cómodo para rezarlo, la verdad, porque me lo dieron cuando estuve en la aparición del 2 de marzo de 2018, yo creo que fue la última, que tuvo Mirjana, ¿verdad? O la penúltima, ya no lo recuerdo. Ujú. Y ese rosario me lo dieron allí mismo, ¿no? Tuve la oportunidad también de poder estar al lado de ella en esa aparición y la verdad es que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Bueno, Pablo, vamos a ver. Yo he visto que tú has tenido el gran acierto de publicar en Instagram, en tu cuenta personal, 7 puntos que a tu juicio son claves de la rueda de prensa ofrecida ayer por el cardenal Fernández. ¿Puedes comentarnos algunos de esos puntos? Yo creo que es un buen punto, valga la redundancia de partida. Sí, la verdad es que, ante todo, decir que tenías tu razón, José María, que puede haber cierta desinformación muchas veces o que la gente no acaba de comprender bien los mensajes, por más que nos empeñemos los periodistas, que hacemos buen trabajo, pero a veces es arduo
sobre todo resumir todo lo que ayer se dijo, ¿no? Entonces, bueno, yo quise de manera muy simple, es mucho más profundo, pero de manera muy simple, contarle a la gente qué es lo que va a pasar con Medjugorje a partir de ahora y qué es lo que se habló ayer, ¿no? Entonces lo resumía, como bien me decías, lo más importante es que es un espaldarazo, desde mi punto de vista, muy fuerte de parte del Vaticano y de la Iglesia al fenómeno de Medjugorje, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Ya lo venía haciendo, porque el Papa Francisco, ya en 2019, por ejemplo, autorizó las peregrinaciones de manera oficial con sacerdotes, ¿no? De parroquias ya se podía ir. Antes no estaba prohibido, pero ya le dio oficialidad. Eh, ha mandado a 2 visitadores apostólicos. Uno ya falleció, Monseñor Joser, y ahora está Aldo Cavalli, que es el segundo, o sea, que es otro paso que da, ¿no? Y este jueves pasado daba un paso no definitivo, pero sí importante para aclarar que la Iglesia apoya a Medjugorje, ¿no? Sobre todo, uno de los puntos es que reconoce los frutos espirituales de Medjugorje. Sabéis que la Virgen se apareció supuestamente a 6 videntes en 1981, allí en Medjugorje, en este pueblo de Bosnia, les dio una serie de mensajes y hasta hoy se sigue apareciendo, vamos a poner la palabra supuestamente, como también hace la Iglesia, ¿no? Entonces, ellos han querido separar toda esta parte sobrenatural de los frutos reales y tangibles que allí se están dando, ¿no? Porque imaginaos, ¿no? También los oyentes, que mañana, por lo que sea, la Iglesia no se acaba de pronunciar y nunca reconoce que la Virgen María se apareció en Medjugorje, ¿no? Puede ser una posibilidad, pero, como dice la Biblia, ¿no? Por sus frutos les conoceréis, ¿no? Y los frutos tangibles, que es un poco lo que ponía en valor el Vaticano esta semana pasada, esos son innegables, ¿no? Montón de conversiones, gente que recupera la fe, gente que vuelve a las raíces cristianas, que no tenía ya ningún interés en la Iglesia Católica y que va a Medjugorje y por lo que sea su vida cambia. Están las confesiones, le llaman el confesionario del mundo, lo hemos hablado más veces. Hay sacerdotes confesando las 24 horas del día y a mí me sorprendió una cosa y me sigue sorprendiendo cada vez que voy, ¿no? Que se piensa la gente, o mucha gente cree, que solo es para católicos, para gente creyente, y nada más lejos de la realidad. Va muchísima gente que no cree en nada o que hace tiempo abandonó la fe y por lo que sea, ahí tiene un redescubrir de sus raíces, se confiesan, se acercan a la Eucaristía. Otro punto importante que yo resaltaba en mis redes es que la Iglesia lo que pide, igual que le dice María, la Virgen María, la mayoría de los mensajes o los supuestos mensajes, lo que pide es volver vuestra cara a Dios. Da igual vuestros pecados, da igual quiénes seáis, porque Dios es capaz de cambiar todo, ¿no? O sea, es importante esto, ¿no? Y luego advierte también, no, hay gente que lo ha interpretado mal y ya no quiero extenderme, pero el tema de los videntes, ¿no? Ha parecido como un ataque a los videntes, que no es cierto, no es cierto, les protege. Es decir, lo único que yo, después de leerme todos los documentos sesudamente, es que la gente no idolatra a los videntes. Es decir, lo importante en Medjugorje es el mensaje de la Virgen, que es acercaros a Jesucristo, a mi hijo, que la Eucaristía es el punto fundamental, ¿no? Pero protege un poco a los videntes porque hay mucha gente que es verdad que va por las apariciones, por verles a ellos, quitarles un poco de ese peso sin desprestigiarles, como se está diciendo por ahí en algunos medios, no es verdad, ¿no? Porque la Iglesia, a mí me consta, han tenido muchos encuentros con ellos públicos y privados en el Vaticano. Lo que pasa es que lo importante del mensaje es Jesucristo, la Eucaristía y que todo el mundo tiene una oportunidad de redescubrir a Jesucristo. Efectivamente, yo creo que, Pablo, has hecho un resumen maravilloso. Los videntes no son, evidentemente, los protagonistas. Los protagonistas son Cristo, en primer lugar, y la Santísima Virgen, igual que nosotros tampoco somos protagonistas, aunque estemos aquí esta noche, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre lo que ha dicho Pablo, Alberto? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo, Pablo. Muchas gracias. Yo deciros que ayer en la rueda de prensa estaba previsto además que fuera 1 hora y cuarto, acabó durando 2 horas, cosa que, como veis, suscita mucha inquietud y mucha actualidad, o sea que es una cosa muy buena.
Y bueno, pues a mí lo que más me gusta es que el Vaticano ha reconocido y ha alabado los frutos espirituales y hace un resumen muy positivo de los principales mensajes de la Virgen. Es verdad que puede, y ha aclarado muy bien, ayer el cardenal lo dijo muy bien, perdón, el jueves, que había una serie de contradicciones o problemas con algunas de las revelaciones, ¿no? Pero me gustó mucho el análisis, que yo creo que es importante, porque son 43 años, creo que son, si no me equivoco, desde el año 81 sobre esas supuestas apariciones. Me gusta mucho la palabra supuestas y si queréis ahora entramos en ello, Pablo y Borja, sobre las apariciones de Medjugorje, porque son 140 mensajes. Analizados esos 140 mensajes, la Iglesia lo que ha hecho ha sido analizarlos todos ellos y se ha dado cuenta de que hay 24 que pueden presentar problemas de interpretación. Cuidado, que no deslegitima, sino que dice que la interpretación de esos 24 mensajes pueden ocasionar algún problema que otro. Y los amenaza en cuatro grupos. No sé si lo sabíais, pero es las amenazas o reprimendas primero, un segundo de una autoexaltación de la Virgen, un tercero que es la predilección por lo parroquial local, por la parroquia local, y el cuarto es la insistencia en la escucha de la Virgen, y no tanto en el mensaje, sino hay que escuchar, hay que escuchar, hay que escuchar a la Virgen sin quedarse en el mensaje como tal, ¿no? Entonces, como diciendo, cuidado que todo esto nos puede llevar a un cierto fanatismo en cuanto a las revelaciones. Y lo que hay que cuidar son los mensajes, que son los mensajes muy buenos, con los cuales la Iglesia dice que son muy positivos, y ahí están los frutos. Por eso los ha alabado y los ha enfatizado de manera positiva, diciendo claramente que no contienen errores doctrinales esos mensajes, pero que es indudable interpretarlos dentro de un contexto, porque lo que hay que evitar es la confusión, ¿no? Eso como primer punto. Yo como segundo punto diría que no se manifiesta la Iglesia sobre si las apariciones son reales o no, como bien ha dicho Pablo, y siempre habla de presuntos videntes, ¿no? Y el tercer punto es que sí reconoce que es un sitio que atrae muchísimas peregrinaciones y no deslegitima nada. Y bueno, pues ahí están los frutos, ¿no? Conversiones, confesiones, acercamiento a Cristo, por supuesto de la mano de la Virgen, que es algo maravilloso, que actúa como madre. Y entonces, pues nada, el Vaticano concluye diciendo, nil obstat, nada, nada que oponerme, que es, como sabéis, la fórmula que se emplea, como se emplea la censura eclesiástica para aprobar algo, con lo cual, nil obstat, no hay oposición al tema, ¿no? El documento como tal, si me permites, José María, y no pretendo hacer un spoiler, No, 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 para eso estás pero, aquí. pero a mí me parece que es un documento muy sensato, es prudente, equilibrado, y lo que tiene en cuenta, como ha dicho muy bien Pablo, es proteger a los videntes, porque siguen vivos y los mensajes continúan. Con lo cual, pues ahí está la Iglesia. O sea, que a mí me ha parecido que es una manera muy positiva en estos 43 años. Creo, Pablo, si no me equivoco, que la primera vez que se habló de esto fue en el año 91 por parte de la Iglesia. Las apariciones son del Ujú. 81 y empezaron luego en el 91. Bertone, en un momento dado, dijo que no era un buen sitio para ir de peregrinación. Y posteriormente, pues, Benedicto XVI fue cuando dijo que ponía ¿cómo era? Un Una representante de la Iglesia. comisión. Una Una comisión, comisión efectivamente. Una comisión para analizarlo y progresivamente se ha ido en aumento. O sea que, encabezada, ¿no? Por el cardenal Ruini, ¿verdad? exacto, exacto, que ese fue el famoso informe. Corregirme si me equivoco, efectivamente en ese informe se decía que no había nada que objetar a las 7 primeras Exacto, apariciones. Ujú. efectivamente, así es, así es, Yo estoy así es. totalmente de acuerdo con vosotros dos. Ahora escucharemos a Borja, que está ahí en la retaguardia esperando ya pasar a la vanguardia, en que yo creo que el documento es de una enorme cautela, como no podía ser de otra manera, puesto que las apariciones se están produciendo, siguen produciéndose a día de hoy, y la Iglesia se tiene que mostrar prudente y no pronunciarse sobre unos hechos que se están produciendo todavía, ¿no? Que llevan 43 años, se dice pronto, produciéndose. Y estoy de acuerdo en que eso tiene que ser una postura que es inevitable, ¿no? Y a mí, y muy tranquilizadora también, ¿no? Borja, Sí, por cierto, estábamos hablando de que comentaba Pablo de que Medjugorje es el confesionario del mundo, donde está habiendo cantidad de conversiones, de personas que se acercan a Dios, de personas tibias que deciden dejar de serlo, porque ahí hay una mano maternal, yo estoy convencido, que les cambia la vida, ¿no? Y que les lleva, nunca mejor dicho, de la mano hacia Jesús, ¿no? Hacia su Hijo Jesús. A mí me gustaría que tú, que has estado allí y que has experimentado cosas maravillosas,
nos hablaras de los frutos espirituales precisamente de Medjugorje. A ver, yo lo que puedo decir con humildad, yo puedo hablar de mi experiencia personal. Yo cuando fui a Medjugorje, pues digamos que tenía una vida de éxito, mundanamente de éxito. Y sin comerlo ni beberlo, cuando volví de Medjugorje, pues a mí me habían reseteado por dentro. Si fui con más o menos fe, pues puedo decir que fui pues más por curiosidad de aventurero a ver qué pasa allí, que porque yo buscase algo. Y precisamente es que me encuentro con que por dentro me han transformado, algo me ha transformado por dentro. Es decir, es una experiencia de fe, de renovación que sucede de piel para adentro. Es algo que tú vives en primera persona y que te das cuenta que lo que el mundo te cuenta, bueno, es lo que te cuenta, pero que cuando tú vives algo debajo de tu piel es distinto. Es decir, sabes que es verdad porque te está pasando por debajo, por la piel, por dentro de ti. Y eso es incontestable, ¿no? Cuando padecemos un sufrimiento existencial, poco menos que nos duele algo por dentro, no tanto como un dolor muscular, como que nos duele algo por dentro, es decir, nos duele el alma. Cuando se te sana ese dolor, deja de dolerte el músculo, pero es que en este caso deja de dolerte el alma. Yo quizá cuando fui a Medjugorje pues tenía un momento existencial de mi vida en el que me podía doler el alma o la tenía adormecida y hoy por hoy tengo el alma efervescente, sigue efervescente, o sea, yo fui en 2010, hoy estamos en 2024, pues son 14 años y a mí me sorprende que esa transformación no elegida, porque es una gracia que me ha sido dada, pues me siento hombre nuevo en ropajes nuevos o vino nuevo en odre nuevo. Si es que a esto se le puede llamar odre nuevo, pero bueno. Borja, tú vas Eh, allí entonces a Medjugorje hace 14 años, ¿m? Como quien no quiere la cosa, a verlas venir. ¿M? ¿Y qué es lo que te sucede allí que te hace cambiar? Bueno, pues me metí en la dinámica de la peregrinación, subí al Krizeba, que estuve en el Podro, recé mis rosarios, hice mis peticiones en oración con la miseria raquítica de fe que tenía yo en aquel momento, y de repente las cosas empiezan a cambiar. Y digo, ¿pero qué está pasando aquí? Es decir, hay algo que se escapa por completo, en este caso, de mi control y del control de cualquier persona que haya ido por allí. Lo que dice el documento y la razón de la rueda de prensa, que son los frutos, pues a ver, con la modestia y quizás siendo amargo, pues yo puedo ser un fruto de aquello, ¿no? Yo he vivido procesos de transformación en mi existencia, en mi vida, que luego se han materializado en cosas sorprendentes. Y todavía la vida para mí sigue siendo una sorpresa. O sea, yo hay cosas que, bueno, pues busco la forma de, no tanto de encajarlas como de aceptarlas con humildad. Si es así, pues gloria a Dios. Y ya está. Bueno, para mí todo este proceso de, vamos a ver, ¿cómo decirlo? Las apariciones que ha habido a lo largo de la historia han requerido de un tiempo para ser aprobadas. Todas se han aprobado una vez acabadas las apariciones, las supuestas apariciones o los supuestos hechos sobrenaturales. Pero es que en el caso de Medjugorje es, según tengo entendido, corregirme, porque seguro que estáis más al día que yo sepa esto muy pedestre, son las apariciones de más larga duración que estando en activo las apariciones, supuestas apariciones, se han producido hitos significativos. Es decir, ha habido una aprobación o validación, vamos a decir, validación de lo que podríamos decir las 7 primeras que mencionábamos antes. Ha habido una asignación de 2 visitadores apostólicos de carácter especial. Ha habido este paso, que para mí es lo voy a decir en términos muy coloquiales, dudo muchísimo que al Vaticano le apetezca pegar un resbalón. Es decir, no van a inflar un globo para luego desinflarlo, pero la prudencia es necesaria. Entonces, en todo este proceso, yo creo que la cabeza de la Iglesia, el Vaticano, el vicario de Pedro, el seguidor de Jesucristo, cabeza de la Iglesia, está dando unos pasos valientes que van confirmando algo que todos sospechamos con razonable certeza es auténtico. La sobrenaturalidad
todavía la dejamos ahí, pero los frutos es que son incontestables. Ahí es donde vamos, Borja, Claro, efectivamente. Yo creo que ahí el Vaticano no ha podido permanecer inerme más tiempo, Claro. porque, claro, hay tantas conversiones, tantas vocaciones sacerdotales de personas que han ido allá a Medjugorje. Luego, los que hemos estado allí, cómo se vive la Santa Misa, la Eucaristía, ¿no? Es muy cristocéntrico. Cómo se reza el Santo Rosario, cómo se hace adoración eucarística. O sea, realmente ahí no hay ningún tipo de fingimiento, ¿no? Sino que es algo que te sale del corazón y, por supuesto, luego cuando te hincas de rodillas en el confesionario y lavas tu alma como una centrifugadora y das un vuelco a tu vida, ¿no? Tantas y tantas personas. Estamos hablando de cientos de miles de personas que no conocemos en su inmensa mayoría, pero que están ahí. Pablo, ¿qué tienes que decir sobre esto? Pues mira, gracias a Dios lo he vuelto a poder vivir en primera persona este verano porque volví para el Festival de la Juventud, que es una gracia inmensa. O sea, Medjugorje tiene mucha gracia, ¿no? El festival, ver allí a cientos de miles de personas, pero sobre todo gente joven, que hoy parece que la iglesia está muerta, ¿no? A mí me ayuda mucho porque veo que no, que hay un reverdecer, que la gente joven se pregunta, o sea, no es una generación muerta ni vacía como muchas veces pensamos, sino que la Virgen precisamente, yo muchas veces lo pienso, ¿no? ¿Por qué tantos años de apariciones, ¿no? Y siempre llego a la conclusión, a mi humilde opinión, de que el mundo del siglo XXI lo necesita. Se necesita una gracia más especial, por eso dicen, ¿por qué tanto tiempo? Yo pienso que tal y como estamos ahora, Dios está siendo muy misericordioso, muy misericordioso. Para mí Medjugorje es uno de tantos flotadores que Dios está mandando hoy al mundo para salvarlo. Yo siempre digo que Medjugorje no es el fin, sino que es un medio para conocer a Jesucristo y para acercarse a Dios, que no te exige nada, que todo es gratuidad, que todo es una gracia, es un regalo, ¿no? Este mismo verano me impresionaba porque fijaos si, como bien decía Borja y Alberto, cómo la Iglesia va dando pasos. El Papa Francisco lleva ya unos años, creo que desde 2020, si no me equivoco, que manda un mensaje inicial para este festival. Este año 2024 también lo mandó y a mí me gustó mucho. Yo lo escuché allí en directo y no se moja porque, como bien decís, el tema sobrenatural hay que aclararlo que hasta que no acaben las, vamos a decir, supuestas apariciones, la Iglesia nunca se va a pronunciar. Y aclarar también que aunque estas 7 primeras de los primeros 7 días sí que están validadas, pero que la gente no se confunda porque también ha salido por ahí, no están aprobadas tampoco. O sea, oficialmente no hay ninguna aparición aprobada. Es lo que decía Borja, ¿no? La iglesia va dando pasos hacia lo que yo pienso que es obvio, ¿no? Pero con prudencia, ¿no? Bueno, pues el Papa mandaba un mensaje de mucho ánimo a los jóvenes, hablando muy bien de la Virgen, porque hay gente que está en contra de la Virgen como que ella le quiere quitar protagonismo a su hijo y todo lo contrario. Para mí es el mejor camino para llegar a Jesucristo. Yo que he tenido la suerte de tenerla como una madre desde muy pequeño y de conocerla y de sentirme querido muchas veces pues como una madre, ¿no? Y quizás a veces acercarme a Dios me daba más miedo y la Virgen me ayudaba, ¿no? Pues a mí me está ayudando a conocer a su hijo, ¿no? O sea, que la Virgen simplemente es el mejor camino para llegar a su hijo, ¿no? Y el Papa hablaba muy bien de ella, ¿no? Y también me impresionó una cosa, que es que estábamos allí cerca de 80.000 personas este año Caramba. y había días que la Eucaristía la han concelebrado más de 700 sacerdotes, más de 20 obispos. O sea, quiero decir que también poco a poco los propios sacerdotes van claudicando. O sea, ellos han visto que aquello es bueno, que le ayuda a la gente, ¿no? Pero que no es un fin, yo no lo idolatro, ¿no? Por eso no me gusta, en Medjugorje no me gusta idolatrarlo, y eso que he estado muchas veces, he escrito sobre ello, que lo sigo a diario, no hay día que no me acuerde de algo de Medjugorje o que lea algo de Medjugorje, pero acabará, como han acabado tantas otras cosas, es una cosa para este momento, para mucha gente joven y no tan joven, que le está ayudando, ¿no? Y eso es lo importante, es no hacer un ídolo de aquello, sino, y esto es un poco lo que yo creo que también el mensaje del Vaticano el otro día es esto, ¿no? Al Exacto. final, ni los videntes, ni siquiera la Virgen, porque la Virgen muchas veces en algunos supuestos mensajes le han preguntado, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer si tenemos una aparición, por ejemplo, ¿no? Y hay Eucaristía, ¿no? Dice, siempre a la misa, siempre a mi hijo. Mi hijo es lo primero. O sea, imaginaos la humildad, ¿no? Dando por... Y luego otra cosa que me gustó de lo que decía el Vaticano el otro día, si os dais cuenta,
explícitamente no valida los mensajes, pero sí que contesta con mensajes de la Virgen implícitamente a muchas cosas, ¿no? O sea, que si lo ves contra el fondo, sí que le están dando un poco de validez a lo que allí, ¿no? Ellos sí Bueno, que creen que la Virgen no yo lo pueden creo, decir Pablo, abiertamente. yo creo, Pablo, que has dado en el clavo en tu primera intervención. Esta noticia, esta rueda de prensa es un tremendo espaldarazo a las apariciones de Medjugorje. Claro. Y, Sí, 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 Pablo, porque la Iglesia, es lo que te decía, ha analizado 140 mensajes y puestos a encontrar alguna dificultad, que no oposición, es a esos 24 mensajes porque se pueden malinterpretar y lo que pide la Iglesia es que se interpreten correctamente dentro de su contexto. Y evitando lo que tú has dicho, la idolatría. Es que hay que evitar la idolatría, pero ya no solo en Medjugorje, en cualquier lugar de la iglesia. O sea, aquí estamos todos para alcanzar a Cristo, entender a Cristo, llegar a Cristo, querer a Cristo, y vamos de la mano de la Virgen. Entonces, a mí me parece súper acertado. Es decir, es que esa es la idea, no es otra. Entonces, me parece muy bueno, pues eso, que la iglesia haya hecho esta rueda de prensa, le haya dado la importancia que tiene, porque la anunció unos cuantos días antes. La expectación fue total a nivel internacional, os lo tengo que decir, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. La cantidad de gente que lo vio en directo, que lo siguió, que estuvo pendiente de cuál era al final esa conclusión por parte del Vaticano. Y bueno, yo creo que ha dado mucha tranquilidad. Ya no es una cuestión solamente de que se puede ir a peregrinar, sino que, oye, esos mensajes se pueden no solamente leer, se pueden rezar, se puede seguir, se puede ir. O sea, yo creo que es todo muy bueno. O sea, es un camino pues muy positivo. yo creo que es como una invitación a ir allí, a Efectivamente. Medjugorje. No solo que se pueda, sino que se debe incluso, ¿no? Y, Efectivamente. y recuerdo Vamos. que este mismo verano también hubo un pronunciamiento en ese sentido parecido con respecto a la Codosera, ¿no? Aquí en Chandavila, en la provincia de Badajoz, yo no tenía ni idea de que existía el santuario ahí Ujú. donde, bueno, presuntamente se apareció la Virgen, pero que el Vaticano y que en concreto la Comisión Pontificia, ¿no? De la doctrina de la fe, pues se pronunció favorablemente, ¿no? Y me Así. consta que han ido cantidad de personas a peregrinar allí. Mm. Es impresionante, ¿no? Como va a suceder todavía más ahora con Medjugorje, ¿no, Borja? Efectivamente. Fíjate, lo que más me ha llamado la atención de este documento, que, bueno, pues que es el eje de la rueda de prensa que convoca el Vaticano con este tema, es el título. Es Ujú. La Reina de la Paz. Es decir, que esto es una obviedad que tenemos delante de las narices. Es sencillo y es veraz, que es como es la Virgen María, como es Jesús. El documento se llama La Reina de la Paz, es decir, el Vaticano, vamos a llamarlo fríamente, la institución o el organismo que regula la fe a lo largo y ancho del mundo, la fe de los cristianos católicos, toma como título de un documento significativo sobre unos acontecimientos que suceden en Medjugorje desde hace 43 años, con el nombre, y aquí está la clave, de cómo se hace llamar esa Virgen, supuesta aparición de estos años. Entonces, a mí me parece que esto es estamos en esto al 100%, respaldamos que los frutos son buenos, es efectivo y cierto que buscamos una paz, no es una paz que se consiga porque todos nos estemos quietos, sino porque abunde algo en el corazón y en las almas de quienes han ido por allí, que en los mensajes supuestos que hay sean apóstoles de mi paz. Entonces, que el Vaticano titule así el documento para mí es notorio y quizá por la sencillez de lo obvio puede a lo mejor pasado un poco pues más desapercibido, pero me parece que es la clave. Sí, así es. Así es, Borja. Y digo, por hacer hincapié, por la gente que nos esté viendo. Vuelvo a insistir en el que se le llama supuesto porque no se han cerrado los mensajes y Ujú. porque los videntes siguen vivos. Es decir, que Claro. siguen llegando mensajes y siguen vivos. Lo digo porque a veces la palabra supuestamente Mm. suena a duda, suena a una Claro, seminegación y prefiero dejarlo bien claro porque esa es la postura de la Iglesia y del Vaticano. Es claro, decir, como esto no ha terminado, vamos a hablar de supuestamente. Y luego un segundo mensaje muy positivo, pero muy positivo es que frente a todos los amigos y el entorno en el que nos movemos que dicen que el mundo está fatal, que esto se va a freír espárragos, que estamos en una situación malísima, qué madre deja a sus hijos solos? totalmente.
Ninguna, ninguna. ¿La ¿Sabes lo que Virgen es? qué hace? Pues estamos hablando, pues eso, el Vaticano evidentemente está detrás, va comprobando todas esa serie de mensajes, todas las cosas que van ocurriendo, pero escuchadme, tenemos varias apariciones de la Virgen en este momento, supuestas apariciones de la Virgen, ¿vale? A mí hay una cosa aquí que llevo unos días, llevo tiempo dándole vueltas, ¿no? Soy un poco malo para recordar los detalles, ¿no? Pero hay un pasaje del Evangelio que es, si esperáis encontrar a Dios en una tormenta o en un gran huracán o en un gran acontecimiento, no. El reino de Dios se está expandiendo en nuestras almas, en nuestras conversiones y en un silencio muy discreto que se va extendiendo como una mancha de aceite. Ahí no hay videntes que valgan. Ahí hay unos frutos que, en este caso, yo no sé si fruto o ni siquiera, pero bueno, que se dan y que suceden y que hay acontecimientos. ¿Cuántas personas hemos conocido que fueron de una manera y volvieron totalmente distintos? ¿A cuán- Es cierto lo que decís, estoy de acuerdo con vosotros, pero también lo es que estamos viviendo una sociedad que ha renegado de Cristo. No nos engañemos, es decir, los Sí. tiempos, y que en ese sentido Medjugorje constituye un pulmón del catolicismo en pleno corazón de Europa, ¿no? Donde hay, como lo decíamos hace un momento, cantidad de conversiones, de personas que incluso se reafirman en su conversión, porque la conversión es de todos los días, solo el que persevera se salvará, lo dice bien claro Jesús, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Medjugorje, o mejor dicho, la Virgen, a través de Medjugorje, pues está llevando muchas almas, como decía Pablo, a su hijo Jesús, ¿no? Que es el único protagonista. O sea, realmente es el único que cuenta Jesucristo Salvador, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pablo? Mira, si a mí hay algo que me voló la cabeza cuando volví de Medjugorje la primera vez, ¿no? Un poco como a Borja, yo fui buscando quizás como periodista más lo sobrenatural porque me llamaba la atención, ¿no? Bueno, ya lo hemos hablado más veces, pero si algo me tiró por tierra todo fue ver que los evangelios, o sea, que el evangelio que mis padres me habían transmitido y yo escuchaba en misa los domingos, pero lo veía como muerto, o sea, muerto, sinceramente, estaba vivo. O sea, que se estaba dando allí. No digo que no se den más sitios, pero allí yo decía, pero ¿por qué la gente seguía a Jesucristo eh, en su época, no? Y pensaba en algunas cosas, ¿no? Digo, porque sanaba enfermos, que me hacía gracia, porque el propio documento del Vaticano del otro día da por buenas algunas sanaciones, es decir, que también han comprobado que se han dado milagros, ¿no? Bueno, pues evangelio cumplido, ¿no? También por cómo predicaba, le seguían. Yo he escuchado predicaciones de verdad de llorar, o sea, de sacerdotes, de obispos, de cardenales espectaculares, ¿no? De ver realmente que me está dando Jesucristo, ¿no? Las confesiones, qué decir, ¿no? Las confesiones de la gente y confesiones muy profundas, ¿no? Y colas muy largas de gente para confesarse, ¿no? Expulsaba demonios también Jesucristo. Allí algo de eso hay también, no es lo importante, pero algo Pero pasa allí también, ¿no? cuéntanos qué pasa con eso de los demonios en Medjugorje. Bueno, es un tema pues yo sigo bastante, yo fui para ver aquello, es verdad, lo reconozco, porque me hablaron de que allí se van presuntos casos de posesión demoníaca, yo lo quise comprobar, lo vi en primera persona, es algo muy desagradable, lo he vuelto a ver todas las veces, y me hacía gracia porque en una de las presentaciones del libro este año, en Sevilla, una chica se me acercó un poco asustada, ¿no? Una chica que luego la he visto este verano, ¿no? Me decía, Pablo, yo quiero ir a Medjugorje, pero tengo miedo porque ¿qué pasa? ¿Que vas allí y se te mete el demonio? Digo, no, 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 nada más lejos de la realidad, pero me parece importante también aclararlo y también la Iglesia, el Papa Francisco, por ejemplo, del demonio, habla muy abiertamente, ¿no? Que está haciendo Mucho, habla mucho bien. mucho O del sea, no hay demonio, que sí. darle, no hay Ujú. que darle protagonismo, pero sí conocer al enemigo, ¿no? Entonces yo le Sí, decía, sí, hay no, que hablar de él. Mm. no, digo, pero va tanta gente que ha abierto puertas al demonio, como bien dice siempre el padre Luzón, tantas puertas con la nueva era y con muchas cosas que hoy nos parecen una tontería y que no les damos importancia y que mucha gente se mete por bien, o sea, pensando, porque muchas veces cuando la iglesia no pone en práctica todo su poder, que lo tiene, su poder de la palabra y su poder espiritual, la gente busca en otros sitios, ¿no? Y abre puertas malas, ¿no? Entonces hay mucha gente que ni siquiera sabe que está poseída o presuntamente poseída, que va allí. La Virgen tiene tanto poder, fijaos, este año a mí me impresionaba y mira que lo he visto veces, ¿eh? Pero sobre todo los casos se daban con las adoraciones al Santísimo y a la cruz. O
sea, era poner el Santísimo por la noche, después de la Eucaristía, después de todos los actos litúrgicos que hay en Medjugorje cada día, y empezaban. Además es que no falla. O sea, empieza con lloros de niños, un poco así, y ya dices tú, algo va a pasar. Un poco la gente que lo ha visto parece que hay como una especie de decadencia, ¿no? Y pasa, pero que no es lo importante de allí, ni mucho menos. Ni el resto de cosas sobrenaturales, que por qué no decirlo, presuntamente pasan. O sea, pasan, pues eso, sanaciones, algunas otras cosas, regalos de la Virgen, el olor a rosas, tan asociado a la Virgen cuando está cerca de ti. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad, pero muy bien, el Vaticano insiste en que no es lo importante. Y es verdad. Y yo fui a experimentar muchas de estas cosas y no pasa nada, porque lo importante es que la Virgen te llama y te lleva. ¿No? Mucha gente siente la llamada, da igual, yo siempre digo, da igual por lo que quieras ir allí. Vete porque te esperan gracias y cosas especiales que la Virgen y Dios tienen esperándote, ¿no? Y es lo que pasa. Todavía no he conocido a nadie que haya vuelto defraudado de este sitio. Fíjate que hablábamos de los videntes, ¿no? Que no se les podía idolatrar de ninguna manera, sino solo a Dios, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero se han utilizado a los videntes a lo largo de estos 43 años para desacreditar las apariciones de Medjugorje, diciendo pues que se habían lucrado pues a través de las peregrinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo contar en primera persona también. Bueno, a mí me decían en las 500 y pico charlas del Padre Pío que he dado por toda España, siempre había alguna persona que me decía, tú tienes que ir a Medjugorje. Y basta que me dijeran eso para yo negarme en rotundo a ir ahí. Y el caso es que estuve años que me negaba a ir a Medjugorje hasta que un día, porque Dios lo quiso, nunca mejor dicho, pues le dije a Paloma, vámonos allí a Medjugorje a ver qué pasa. Pero fui un poco también como fuiste tú, Pablo, como periodista, aunque yo ya estaba convertido, digámoslo así, pero con esa curiosidad, ¿no? Y de dejarme llevar, Borja, como tú, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y acabé, pues en esta aparición que os comentaba al principio, con Mirjana al lado de ella, y luego acabé en casa de Vitka, donde estuve toda la mañana con ella. Tuve oportunidad de conocer a su marido, una persona maravillosa, y me convencí ya, no digamos que como católico, como persona de fe, ¿no? Practicante, me convencí de la autenticidad de las apariciones bajo mi modesto punto de vista, ¿no? Porque mm, era imposible que Vizca fingiese de esa manera. O sea, después de estar 3 horas, insisto, hablando con ella, eh, de mirarla a los ojos una y otra vez, me convencí de que esa mujer era incapaz de fingir lo que estaba viviendo. A Impresionante. mí, que he tenido la suerte también de estar con ellos muy cerquita en apariciones he visto cómo les hacen mil perrerías, cómo les pellizcan, cómo tratan de levantarles, un poco para intentar demostrar el fraude. Y a mí algo que me ayuda es que en estos 43 años de apariciones, ellos no han caído en contradicción nunca. Que esto ya también es otro signo Ujú. de que, A mira que pesar de la a pesar persecución, de las torturas que han recibido, y de parte del comunismo en la época, sobre todo cuando eran más pequeños, que imaginaos, ¿no? que me Ya recuerda de mayor te pueden manipular. a los pastorcitos de Fátima, me recuerda. Efectivamente, iba a decir lo Claro. mismo, sí, sí. Ahora es De- curioso, ¿eh? Ayer perdón, el jueves el cardenal lo decía en la rueda de prensa. Fíjate que en ningún momento utilizó a los videntes. Al contrario, cuando le preguntaron por los videntes, el cardenal lo que dijo es que había tenido contacto con ellos, que había incluso habido un intercambio de información, pero que eso se quedaba en el ámbito privado. O sea, en ningún momento hubo una utilización de los videntes. En ningún momento. Luego también porque es el bien hacer de la Iglesia, vamos a decirlo claro. Es decir, esa discreción, ese hablar en privado. Y luego, Pablo, lo que tú dices, no se ha caído en contradicción en 43 años, ¿eh? O sea, lo que sí ha habido es una utilización de los videntes, ¿no? O sea, que es tremendo, Pero tremendo. yo aquí, fíjate, yo aquí quiero decir que esa utilización de los videntes, a mi juicio, es porque donde Dios construye una catedral, el enemigo construye una capilla. Claro, claro. Entonces, a ver, no es que uno y otro vengan de la mano, pero cuando algo es bueno, por algún lado hay que romper la percepción de esa bondad y hacerlo, si es posible, darle la vuelta para que se vea como malo. Em,
por ejemplo, a mí hay cosas que muy, muy frecuentemente, pues por supuesto salen conversaciones, oye, tú has ido a Medjugorje, ¿cuántas veces? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has vivido? ¿Has visto a los videntes? ¿Has visto a la Virgen? Y yo, mira, vamos a ver, vamos por partes. Ni he visto a los videntes, y si una vez vi a uno, estaba allí a lo lejos y me dijeron, es ese, y a la Virgen es que no la he visto ni por asomo, ni falta que me hace. De piel para adentro he vivido algo que es inexplicable. Yo sé cómo era antes y cómo vivía antes, cómo pensaba antes y cómo despreciaba antes el ir a misa, la confesión, la Eucaristía, la adoración, porque yo sabía cómo era antes y sé cómo soy ahora, que es todo, vamos, es todo en torno a eso. Y algo que a mí me encanta responder. Si tú vas a Medjugorje, o sea, enhorabuena, o sea, me alegro y les digo, no esperes nada, no busques nada, pero ve con el corazón abierto, haciendo un ofrecimiento de, Señor, tengo este corazón, tengo esta miseria, haz si lo crees, pero no busques ni a la Virgen ni a los videntes. Ojo, al decir no busques a la Virgen es no esperes una aparición, pero por supuesto, encomiéndate que sea intercesora o medianera hacia, hacia Jesús, que es su Hijo, y que ella nos quiere acercar a Jesús. Entonces, todo lo demás es a lo mejor entrar en un juego de, no sé cómo llamarlo, fanatismo curioso. No, que precisamente, También hay algo de fanatismo, ¿eh, Borja? En eso bueno, pero es que hay personas precisamente, que te enseñan el teléfono móvil y te dicen, oye, tú ves aquí que aquí se está moviendo el sol o una luz rara y tal. Yo siempre he huido de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, bueno, eh, sí es cierto, pero sí es cierto, José María, que se dan casos puede serlo, de no digo que no. Se dan casos. Ojo, a lo que voy, vamos a quitarle la parafernalia y a lo mejor los fuegos de artificio a esto. Yo, por ejemplo, estuve colaborando durante 6, 7 años con la web Centro Medjugorje, que es la web oficial de Medjugorje para todo lo que es el ámbito hispanoamericano, ¿no? Y durante 6, 7 años, 8 quizá, estuve traduciendo las noticias de los acontecimientos que allí había. Por ejemplo, pues cómo un señor desde Alemania llega a Medjugorje, o cómo una persona que ha recuperado o hizo el ofrecimiento de sanar va desde Sicilia hasta Medjugorje andando, o cómo una persona recupera la vista en una situación anecdótica en el que, me acuerdo que lo traduje, me voy a la peluquería y cuando vuelve de la peluquería, la madre que era ciega le dice, qué guapa estás. Y le dice, ¿cómo que estoy guapa? Mamá, ¿ves? Sí, te veo. O sea, ojo, yo esto lo he traducido. Son mensajes que me han mandado de allí. Es la Centro Medjugorje, pues es una fundación que está, vamos a llamarlo, amparada y los patronos tienen vinculación directa con Medjugorje y con los franciscanos. Y yo solo, pude traducir durante muchos años esas noticias y yo he vivido algo en primera persona. Es decir, yo no voy a entrar si hay o no apariciones, pero simplemente si nos quedamos en los frutos, es que son palpables, es que están ahí. Luego hay otro elemento que acabas de mencionar tú, Borja, y es decir, para mí es una garantía de autenticidad el hecho de que haya una persecución. Es decir, lo dice bien clarito Jesús, ¿no? Eso es. ¿Eh? Si me seguís, preparaos por lo que os espera, ¿no? Y en ese sentido, esa desacreditación que se ha dado con los videntes y tal, para mí es una prueba fehaciente de que el demonio está ahí, lo comentaba Pablo además, su experiencia personal, que no lo has visto, pero sí lo has escuchado, ¿no? Posesiones diabólicas allí. Y eso es bueno, se produce en todos los santuarios marianos, en Fátima también, lo he visto yo, y en Lourdes, por ejemplo, ¿no? No, yo al Padre Pío también los propios suyos le trataron de desacreditar, ¿no? Pero no es lo importante, ¿no? Porque al final la verdad siempre sale a la luz, ¿no? No hay que tener prisa, ¿no? Quizás no veamos nunca nosotros, ojalá sí, ¿no? Cumplido todo Medjugorje, ¿no? Ni siquiera aprobado, a lo mejor tienen que pasar varios papas, no se sabe. Lo que sí que es lo que decís, los frutos espirituales son imposibles de negar, ¿no? Eso es importante. A mí, además, hay algo que me gusta. Yo descubrí un Dios completamente misericordioso allí en Medjugorje, porque yo tenía esa imagen de Dios infantil y miedosa, ¿no? De que si yo me salía del carril,
estaba esperándome para darme un palo, ¿no? Yo tenía esa imagen de Dios y allí descubrí todo lo contrario. O sea, que Dios, que sabe que soy pecador, me quiere como soy. Y aquello fue un consuelo inmenso que yo no había descubierto, ¿no? No es que tuviera una gran conversión en Medjugorje, pero siempre dicen que lo importante no es solo ir, sino el Medjugorje que empieza cuando vuelves a casa, ¿no? Sí, Que es señor. poner en práctica todas las gracias que has recibido, que es lo duro, ¿no? Porque tú vuelves a tu casa y es estar como el Evangelio de la transfiguración, las 3 tiendas, ¿no? Que San Pedro dice, hagamos aquí 3 tiendas, no me quiero ir de aquí. Yo me pasaba. O sea, yo algunas de los primeros viajes lloraba y le decía a Marta, me quiero quedar a vivir aquí, porque era una paz y una alegría que yo sabía que en mi día a día no iba a tener. Pero en el sufrimiento del día a día es donde yo me he dado cuenta que la Virgen y Dios, todo lo que allí me han dicho en Medjugorje, me lo siguen regalando, ¿no? Y siempre me ayuda la oración de los laudes, lo decías tú antes, Borja, no, José María, perdón, lo decías tú, que Dios no te obliga a nada, ¿no? La oración del imitatorio de los laudes dice, si hoy escucháis mi voz, su voz, no endurezcáis el corazón. O sea, Dios es tan bueno que todos los días te da la oportunidad de escucharle, pero no te exige que le escuches. Sin embargo, te acompaña. Y si tú le dices, entra en mi vida, entra. Y esto es todos los días, no es una pelea diaria. Que los videntes que han visto supuestamente a la Virgen, les dicen, bueno, vosotros que habéis visto esto, no tendréis dudas. Y ellos dicen, sí, sí las tenemos, porque todos los días necesitamos conversión. Por eso el Vaticano también hablaba un poco de que son hombres y pueden desviarse y tienen pecados, obviamente, porque no son perfectos, ¿no? Son como cualquiera de nosotros, no son importantes, pero tienen esta gracia o supuesta gracia, ¿no? Entonces, ellos dicen que necesitan mucha oración y que aunque han visto o supuestamente han visto a la Virgen, todos los días necesitan de Dios. O sea, que ellos no ni hacen negocio, ni son diferentes, ni están elevados, ¿no? En ese sentido. Pablo, hablabas hace un momento de Marta. Marta es tu esposa con la Mm. que acaba de celebrar el 10º aniversario de matrimonio. Te damos la Sí, enhorabuena, ¿eh? Os muchas damos, gracias. mejor dicho, la enhorabuena y le mandamos un beso muy fuerte a Marta, a quien yo conozco personalmente, que nos estará viendo seguro. Sí, Marta además es mi mitad, ella es enfermera, ya lo he contado más veces, me acompañó cuando éramos novios a ese primer viaje y era escéptica totalmente. Y a mí me gustaba algo que decía Borja antes, y es que tú vas allí y yo iba con la expectativa que os decía y Marta iba con cero expectativas. Es decir, me acompañaba por decir, voy con mi novio una semana, que es una excusa muy buena para estar juntos, ¿no? Y ella estuvo rebotada de esos 7 días que estuvimos, los primeros 5 muy rebotada, porque pensaba que llegabas allí y tenías que levitar, ver a la Virgen. Y yo siempre digo, y es verdad, que Medjugorje no es un parque de atracciones de lo sobrenatural. Esto es importante, ¿no? Pasan cosas, pero no es lo importante y mucha gente no ve absolutamente nada raro, ¿no? Ahora mismo han vuelto unos amigos, me han dicho, Pablo, no hemos visto nada raro, pero te diré una cosa, que mi mujer se haya confesado que no cree en nada, me decía un amigo mío que fue ahora, hace muy poquito. Dice, para mí eso ha sido ya el mayor regalo. Y verla feliz toda esa semana. Bueno, pues Marta, no, todo lo contrario, ¿no? Hasta que Dios la fue moldeando con esos días y a partir del 5.º día estuvo feliz. Y ahora es ella, fijaos, no quería ir nunca, y ahora es ella la que todos los veranos me insiste en volver a Medjugorje. O sea, que para que veáis que las gracias de la Virgen y de Dios son infinitas y son impensables. Pablo, tú que has hecho, lo decías hace un momento, una lectura sesuda del documento del Vaticano, allí se refiere a las 5 piedritas, ¿verdad? Uh -huh. Una de las cuales parece que está cuestionada, que es la del ayuno, los miércoles y los viernes a pan y agua, ¿no? ¿Qué nos Uh puedes -huh. decir sobre esto? A ver, es que la Iglesia tampoco te lo exige, la Virgen no lo exige, ¿no? Digamos que si es verdad que dio esta recomendación, es siempre libremente, ¿no? Como libremente, dice la Iglesia, y muy bien dicho, que se puede creer o no. O sea, que esto no es obligatorio, ¿no? Al final lo obligatorio es creer en el Evangelio, ¿no? El ayuno siempre es bueno, pero es bueno, incluso fisiológicamente es muy bueno, ¿no? Y te trae muchos dones y muchas cosas buenas para el alma, pero para nada es obligatorio. Y la Iglesia ahí ha sido muy lista, ¿no? Porque la gente al final es lo que decimos, desvirtúa, ¿no? Es como, ala, pues la Virgen me ha dicho que tengo que ayunar miércoles y viernes. Y lo tomas como una ley y es donde se estropea el mensaje, ¿no? Como todo lo demás, ¿no? Como que es una ley tener que rezar el rosario, como que es una ley la oración, es decir, es una ayuda que la Virgen ahí deja o que supuestamente deja, pero que nunca te obliga, ¿no? Por eso te decía antes, ¿no? Me gusta porque yo he descubierto un Dios que cuanto peor soy, más misericordia tiene conmigo. Y eso, como periodista, me descoloca, pero como persona que trata de ser
cristiana más todavía, ¿no? Porque yo esperaría estar ya condenado, no sé si al infierno, pero a unos cuantos siglos de purgatorio sí, sí, viendo cómo soy de pecador, ¿no? Pero todos los días me da esa esperanza de decir, tranquilo, aquí estoy, ¿no? Y esto es lo que pasa. No lo condena el ayuno, pero bueno, no es obligatorio ayunar miércoles y viernes. Claro, claro. ¿Y se dice algo de los célebres o famosos 10 secretos? ¿Me preguntas a mí? Sí, si Bueno, quieres. como O, siempre o dice, Alberto o a Borja. nada, Que yo brevemente, que no quiero monopolizar, ¿no? Pero los secretos, primero, secretos son, porque la gente también especula, es algo que los propios videntes le quitan importancia. Y además, como siempre se tiende a que sean todos apocalípticos, ¿no? Que es otra cosa que también ahí en vamos. ese documento lo toca muy de soslayo, pero se habla, ¿no? Así es. Temas apocalípticos, ¿verdad, Alberto? Sí, Eh, los videntes jamás han dicho nada sobre los secretos y mucho menos que vayan a ser malos. Es decir, esto son eso, interpretaciones. eso Cuando es. pasen, si tienen Eso que es pasar, importante se aclararlo, verá, ¿eh? pero hay que Porque hay aclararlo, ¿eh? Muy personas que importante. piensan en el apocalipsis cuando les hablan de los secretos de Medjugorje. Sí, Prepárate, lo que nos viene. sí, sí. Y en esa intervención que decías del demonio, ya nos han dicho cuándo se acaba el mundo, cuándo Sí, vamos a tener la próxima pandemia, el próximo Filomena, todo. O sea, es tremendo, es tremendo. Y lo importante es la discreción, que es que a mí me parece fundamental por parte de los videntes. La discreción. Es que me parece fundamental. A mí una Pues, cosa que, cuando, perdón. Sí, perdona que Borja. os interrumpa, cuando se habla mucho de el fin de los tiempos, yo siempre digo el fin de los tiempos tal y como los hemos venido conociendo hasta ahora, porque estamos en un proceso de evolución-revolución francamente peculiar. Efectivamente, así Es es. decir, a mí el que me dijeran con 20 años, verás tú dentro de 35 cómo va a estar el patio, no me imaginaría esto. Esto por delante. Pero más allá de eso, yo creo que una cosa muy importante es el mensaje de esperanza que es Medjugorje. Eso es. Quiero eso es. decir que si nos viene una tercera guerra mundial, si nos van a caer los chuzos de fuego del cielo y nos van a abrasar en lluvia de azufre y vamos a burbujear como cuando metes a un... No, no, no. Pero Si fíjate, Medjugorje fíjate, es una Borja. ventana, si Medjugorje es una ventana de esperanza al mundo, sea uno de la Virgen, sea uno de unas apariciones o de un elemento sobrenatural, lo que es cierto es que hay esperanza y en Medjugorje vuelve la esperanza. ¿Por qué? El que va de una manera vuelve convertido. El que no creía en el matrimonio se reconcilia con su mujer. El que te dudaba si ir a atender a una vocación sacerdotal o de consagrada, pum, va y toma la decisión. El que tenía su vida desordenada, la ordena. Entonces, ¿qué es Medjugorje? Medjugorje, dicen, y de hecho es una ventana al cielo, con que te puedas asomar e imaginar cómo es la ventana al cielo, o sea, merece la pena. Tú antes decías, José María, es un pueblo o se vive allí una existencia cristocéntrica, ¿de acuerdo? Vale, yo muchas veces hago una suposición, no hago una proyección, y es que si Medjugorje es una vida cristocéntrica, sin ver a la Virgen, sin pensar que los videntes son unos iluminados, no, son gente de carne y hueso como tú y como yo. Lo que estamos es ante la maqueta de lo que va a ser el día de mañana el mundo cuando el amor de Dios se expanda en nuestros corazones porque hemos sido apóstoles de la paz, como nos pide la Reina de la Paz, que es el título del documento del Vaticano. Ahí voy. La paz. Todo lo que te hace perder la paz no viene de Dios. Eso es. Realmente, tú lo has dicho, hay que ser cristocéntricos. Es decir, el fin de los tiempos, si lo pensamos detenidamente, lo estamos viviendo ya cada uno de nosotros. Es decir, cada generación ha vivido sus últimos tiempos. Mejor dicho, sus últimos tiempos. Es decir, todos nos vamos a morir. ¿Qué más da que, yo qué sé, que la fecha o tal o cual, ¿no? Que todas se equivocan al poner una fecha porque solo Dios sabe el día y la hora, ¿no? Pero lo que realmente importa es que frecuentemos los sacramentos, que estemos en paz con Dios, que vivamos en paz, que vivamos el aquí y el ahora, ¿eh? Por conscientes de que todos nos vamos a morir. Es ley de vida. Y que la muerte no nos tiene que asustar, ¿no?
Yo recuerdo que en este mismo canal, entrevistando al doctor Cabrera, que ha visto morir a muchas personas, me decía José María, no tiene nada que ver morir a una persona que cree en Dios, que es creyente, practicante, que muere con una paz indescriptible, y una persona que no cree en Dios, que muere pataleando, decía textualmente, ¿no? Y eso es lo realmente importante. Por eso Medjugorje es tan importante, porque tú vas ahí a encontrarte con Dios, como tú decías, Borja, ¿no? Por dentro de tu piel, ¿no? Es decir, es una Ah, experiencia que está más allá de las circunstancias que te rodean en ese momento, de los videntes, de si uno te enseña un teléfono móvil, de que si una parece que está poseída y que no sé qué. Realmente lo que importa es tu relación directa con Cristo, a través, por supuesto, de la Virgen María, ¿no? Que es nuestra gran intercesora. Yo lo veo así, ¿no? y una cosa que me gusta decir también muchas veces, sobre todo los que hemos tenido la fortuna o la suerte de que en Medjugorje nos haya pasado algo o Perdona, hayamos la tenido fortuna de la vivir, suerte, no, la providencia. Esas bueno, la dos gracia de, palabras, sí. vale, la gracia de Dios de que nos haya tocado algo que nos ha dado un vuelco. Eh, el que, por lo menos en mi caso, yo me volví de Medjugorje y pues, y lo digo muchas veces, cualquiera de nosotros que volvemos con esa gracia y esa transformación interior, podemos ser lo más cerca que está mucha gente del Evangelio, que es amar al prójimo, mirarle con buenos ojos, perdonar sus faltas como quieres que perdonen las tuyas, y tener una mano como necesitamos que nos la atiendan permanentemente. Esa relación de cercanía y consideración al prójimo empieza cuando de repente te das cuenta que te empiezas a amar como criatura de Dios y que si yo me amo, estoy amando a quien me creó. Luego voy a amar al que está a mi lado porque es igual de criatura que yo. Y eso a mí, en mi caso, generó un hermanamiento y un ver a las personas de manera distinta. Pablo, Insisto. en la línea con lo que está comentando Borja, ¿podemos decir que en Medjugorje se vive lo más parecido al cielo en la tierra? Y que realmente si nos desviviéramos por hacer la vida agradable a los demás, en lugar de enconarnos y dividirnos y enfrentarnos unos con otros, que es como sucede en España sin ir más lejos, viviríamos esa especie de cielo en la tierra. Y en Medjugorje, cuando vas allí y cuando asistes a la Santa Misa, a una adoración eucarística, cuando rezas el rosario, te sientes hermanado con las personas que están a tu lado y que no conoces, ¿no? De nada. Y es una cosa impresionante. Allí hay Eucaristías que duran 3 horas, que a mí ya muchas veces, la de media hora me cuesta, aquí en España, si me hace pesada muchas veces porque tengo muchos pensamientos, muchas cosas, y allí estás en paz. Aquello es un sanatorio de almas. Es que te lo digo de verdad, porque es que le coges un amor, es algo que me impresiona mucho también y que yo he experimentado, a lo sagrado. O sea, hay un respeto. Si algo impresiona también de Medjugorje, y eso la iglesia también se ha dado cuenta, es el respeto absoluto que hay hacia lo sagrado. O sea, yo nunca he estado en otro sitio, he estado en JSMJ, en retiros, en muchas cosas, nunca he estado con 60.000, 70.000 personas al lado en absoluto silencio durante una adoración al Santísimo, por ejemplo, que a mí me impresionaba. Yo miraba para todos los sitios y decía, pero y gente, como dice, os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los pueblos, ¿no? Otra cosa del Evangelio que se cumple, ¿no? Allí, porque es gente de todas, este año, no sé el dato exactamente, pero había más de 80 países representados en el Festival de la Juventud, más de 80 nacionalidades allí juntos, coreanos, estadounidenses, de todo. Hay una comunión, luego cada uno lo vive a su manera, ¿no? Pero la comunión durante las Eucaristías, durante todos los actos ahí litúrgicos, es espectacular y eso es un regalo, es un anticipo del cielo. Por eso yo siempre, José María, tú lo sabes, ¿no? El cielo hace escala en Medjugorje, así titulé mi primer reportaje, así quería Sí, llamar al sí. libro, que al Sonado, final sí. no se llamó Ujú. porque el título es mucho mejor, bien lo sabes tú, ¿no? Pero es verdad, es un trozo del cielo que dices tú, pero ¿qué pasa? Que Dios no está en otros sitios, ¿no? La gente un poco detractora, ¿no? Por supuesto, donde dos o más se reúnan, yo estaré allí, dice Jesucristo, ¿no? No es esto, pero por lo que sea, yo no lo sé, Dios ha querido que este sitio, como otros tantos, sea especial. Por eso yo digo, mira, creas o no, no seas tonto, vete, compruébalo, como tanta gente que hemos sido incrédulos totales y hemos vuelto diciendo, mira, me lo puedes contar, pero es que ya lo he vivido. O sea, ahora ya, si lo negara sería un necio, ¿no? Y me gusta porque es como una universidad, es decir,
tú puedes ir una sola vez, es como un primer curso, ¿no? Y la Virgen te espera con muchas cosas. Y quizás no vuelvas suficiente, pero si vuelves, yo que siempre he ido diciendo, bueno, ya he estado aquí, ¿con qué me vas a sorprender, no? Pues siempre tiene algo diferente que te regala, ¿no? Yo fui viendo lo sobrenatural al principio y ahora todos estos años que no he vuelto a ver nada raro más que las presuntas posesiones, pero es regalo tras regalo y cosas que comienzan a partir de ahí para el resto del año. O sea, que no solo se dan allí, sino que me las regala aquí, ¿no? Y esto, pues egoístamente, mientras pueda, voy a seguir volviendo. O sea que Alberto, ¿tú qué dices? Yo qué digo, pues mira, justo iba a hacer hincapié una vez más en hay que evitar, de un lado, el tema de las idolatrías, el tienes que, es algo que no me ha gustado nunca en la Iglesia. Como visteis en la rueda de prensa del jueves, el cardenal en ningún momento hablaba de obligaciones, de Ya. imposiciones, todo era paz, amor, discreción, alabar positivamente los frutos espirituales de Medjugorje, que me parece una cosa sensacional. Y ahora cuando hablabais del demonio y el tema de la crítica y, bueno, es el Evangelio, ¿no? Que todo lo malo sale de dentro del ser humano, no viene de fuera. Esa una, ¿no? Y luego me acordaba del ejemplo de la caja de las hormigas, no sé si recordáis el ejemplo, de tú pones en una caja de cristal hormigas negras por arriba y hormigas rojas por abajo y no pasa nada. Si agitas la caja y las mezclas, se comen y se matan entre ellas. Con lo cual la culpa la tiene el que la agita. Creo que eso es muy evidente de un mensaje concreto, ¿no? El demonio lo que pretende es que nos agitemos, nos critiquemos, y Pablo explicaba muy bien que en un sitio en el cual se reúnen personas a rezar, cuando pretendes encontrarte con Cristo y pretendes estar con Él, la paz es absoluta. No hay agitación, no nos comemos unos con otros. Quizás también porque a lo mejor hablamos poco, pero perdonadme la broma, ¿eh? En la frivolidad. Pero creo que es muy bueno el poder reunirse en torno a muchos a rezar. Yo no conocí el Festival de la Juventud, Pablo, me parece, o sea, sí, he oído hablar de él, pero yo no he estado presente. Creo que de los cuatro soy el único que no ha estado en Medjugorje, así que pido disculpas, pero tendré ocasión de ir, ¿eh? Mayo 25 hago 25 años de matrimonio y creo que Oh, qué acudiré a maravilla. Travels para que me guíen y me acompañen con mi señora esposa a celebrar allí el aniversario. Así que Qué bueno. Hay una cosa que os quería preguntar, amigos y hermanos. Mm, ¿Por qué hay que irse a Medjugorje para asistir a una santa misa, nunca mejor dicho, como Dios manda? Es decir, porque yo en Medjugorje veo que la gente se arrodilla al pasar delante de un sagrario, por ejemplo. Hay muchas personas que se arrodillan en actitud de adoración, como no podía ser de otra manera, hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y sin embargo, en muchas iglesias, sin ir más lejos aquí en España, pues uno pasa, y no es una crítica, ¿eh? Es una realidad, es un hecho, delante del sagrario y como si pasara, pues delante de cualquier otro sitio, ¿no? ¿Por qué, es decir, no encontramos aquí lo que encontramos en Medjugorje? A ver, yo creo que una de las cosas que no sé si Pablo, que has estado varias veces, igual que yo, tú, José María, una o dos, ¿cuántas has estado? Una o dos veces Una. has estado. Una, bueno. Yo he estado allí varias veces. Cada vez que he ido, Pablo, tú que has ido también varias veces, yo cada vez que llego al pueblo noto una paz especial en ese lugar. Y hay una cosa que quiero recordar, no sé si tenéis ese punto de memoria. La policía de Madrid, cuando se celebró el JMJ de 2011, que vino Benedicto XVI, dijo que le había sorprendido sobremanera la paz y la alegría que había en el ambiente durante los días intensos de la misa en Cibeles, los encuentros, las procesiones, las ofrendas, que nunca habían hecho un despliegue tan potente y se habían encontrado un ambiente de paz, serenidad y alegría como aquel. Vale, dicho esto, yo en Medjugorje, de las 4 veces que he ido, me he encontrado un ambiente de paz, de tranquilidad. Es, es como que el ritmo de vivir allí tiene otra dimensión. Es una forma de vivir relajadamente en cuanto a que no hay una tensión existencial. Puede que vayas con prisa a un lado o a otro porque quieres ir a un oficio, a una Eucaristía o has quedado porque vas a visitar no sé qué lugar, pero hay una paz ambiente de fondo que yo no he encontrado en ningún lugar. Más allá de eso, luego el nivel de solemnidad, respeto, cuidado y mimo
que se le pone a cada celebración, tampoco lo he visto. O sea, yo me acuerdo en la primera peregrinación, el segundo día, no, el primer día, dentro de la basílica, porque llovía chuzos fuera, estábamos apretados dentro, sentados en el pasillo, sentados en las escaleras de ya lo que es el altar casi, y estábamos felices. Y yo tengo la sensación de, es que estamos sentados en el suelo viendo a nuestro queridísimo gran amigo Jesús cómo nos cuenta cosas y estamos para Él y Él está con nosotros. Yo eso no lo he experimentado en ningún sitio. Mm. Más allá de que, por supuesto, los sacerdotes escogidos de Dios lo hacen con toda la entrega de corazón para, oye, pues digamos que son la bisagra entre nosotros totalmente terrenales y lo divino. Y me ha parecido que yo no lo he visto en ningún lugar del mundo. No he experimentado algo igual así nunca. Da la Pues, impresión de que tienes que hacer como un esfuerzo ímprobo, a veces, de introspección de tu propia conciencia para concentrarte en la Santa Misa cuando estás aquí, en España. mm, Y sin embargo, en Medjugorje te sale solo. Quizá mm, porque estás palpando, ¿no? La religiosidad de las personas que te rodean. Insisto, a quienes no conoces, pero con las que te sientes hermanados, ¿no? Porque es como una especie de comunión de los santos, ¿no? Lo que experimentas allí, cuando asistes a una santa misa o una adoración, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso, Pablo? Porque tú lo has vivido. El espíritu se contagia, es lo que decía Borja, ¿no? Y además, somos luz del mundo, ¿no? Los cristianos, o eso es lo que nos pide Jesucristo, ¿no? Y allí es como que se juntan todas esas luces, ¿no? Que después tenemos que volver cada uno a nuestro sitio y se nota esa paz, se nota la presencia de la Virgen, se nota la presencia de Jesucristo, y es así, o sea, es que puede parecer un cuento chino, pero es verdad, yo tampoco lo he visto en otros sitios. No quiero decir con esto que no haya sitios de paz, que no haya sitios de oración, por supuesto que sí, en cualquier sitio, ¿no? Pero allí se contagia. No lo sé por qué, no lo sé por qué, pero con gente, como dice José María, que no conoces de nada, sientes una conexión y a mí me encoge el alma ver gente joven, por ejemplo, de rodillas, rezando el rosario en silencio, arrodillándose para comulgar. Yo ahí he aprendido muchas cosas que aquí había perdido o no las sabía hacer bien o se me había olvidado de lo que mis padres me transmitieron con la fe, ¿no? Muchos gestos que parecen tonterías, pero allí, incluso allí los sacerdotes, fijaos qué tontería, ¿no? Pero te da la comunión en la boca, no te dejan cogerle las manos. Bueno, cosas que yo, Cuando se trata eh, de nuestro Señor Jesucristo, no hay ninguna tontería. O sea, claro, no, bueno, realmente importa pero hasta el quiero último decir detalle. que pierdes este valor en España, ¿no? Yo lo pierdo en el día a día y quizás no tener tantos actos litúrgicos seguidos, ¿no? Ahí ya vas como predispuesto, ¿no? Porque es todos los días, todos los días, todos los días. Claro, aquí mm, vosotros lo sabéis, el día a día te lleva, el demonio hace su labor también y el mundo, ¿no? Que nos hemos creado, no toda la culpa es del demonio, ¿no? Pero es que no tenemos tiempo de parar, ni de reflexionar, ni de acercarnos al sagrario a ver a Jesucristo, ¿no? Entonces se va perdiendo, por eso lo que os digo, si vas a Medjugorje cargas pilas y el resto del año te va ayudando un poquito más a querer que se parezca un poquito donde vives a aquello, ¿no? Pero es complicado. Bueno, queridos amigos, yo creo que llevamos ya más de una hora de programa. Yo creo que ha llegado el momento de hacer una recapitulación, que cada uno de vosotros pues saque, os traiga una conclusión que sea esclarecedora para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿no? Podemos empezar, si te parece bien, Alberto, por ti. ¿Qué puedes decirnos de este documento del Vaticano sobre Medjugorje? Pues yo os diría que el documento a mí, como os decía al principio, me parece un documento muy sensato, es prudente y equilibrado, como no podía ser de otra manera, viniendo de la Iglesia del Vaticano. Y que, bueno, pues que cuidemos el tema de las peregrinaciones, que ya sabemos que ahora mismo el Vaticano nos ha dicho a todos, oye, se puede ir a Medjugorje, se puede seguir yendo a Medjugorje y hay que ir. Es decir, yo os lo he confesado, no he ido todavía a Medjugorje, espero llamar rápidamente a Bots Travels y en mayo organizarme un viaje e irme a Medjugorje, así Bueno, que... eso no es un pecado de pero- omisión, pero dejémoslo en una falta. Exacto. No, os puedo decir, tengo experiencias cercanas, amigos íntimos. Yo trabajaba en otro medio de comunicación, un amigo joven fue a hacer allí un reportaje y cuando vino se fue al seminario, después de estar en Medjugorje. Digo, esto no me lo han contado, lo he vivido yo en mis propias carnes. Y luego tengo varios amigos que han ido a Medjugorje y os tengo que decir que ninguno de ellos me ha dicho jamás tienes que ir a Medjugorje. No me lo han dicho nunca.
Nunca. Si me han dicho, me han hablado de los frutos espirituales de Medjugorje, la fatiga de los sacerdotes confesando, de la cantidad de conversiones que hay en Medjugorje, pero nadie me ha dicho tienes que ir, ¿vale? Cosa que... Como me decían a mí, no fui. Quizá porque te sí, conozcan y sepan que claro. si te lo dicen no vas a ir. Bueno, saben que soy el pequeño de 7 hermanos y los pequeños ya sabéis que eso de tienes que no lo llevamos muy bien, pero lo agradezco mucho. Así Pues que oye, celebrarás allí, si Dios quiere, tu 25 aniversario de eso boda. es. Eso es. Así que nada, ha sido un placer, José María, la invitación y compartir esta tertulia con todos vosotros. Así que un placer. Alberto Ramírez, director de Exaudi, que sé que te estás dejando la piel. Hablabas tú de la piel, pues también se está dejando la piel, Alberto, para sacar adelante esta agencia que tanto bien está haciendo, ¿verdad? Yo os invito, amigos, de verdad, que consultéis las redes sociales, a que le deis a me gusta a todas las publicaciones que está realizando Alberto, entre ellas la última de Medjugorje, un análisis maravilloso. Alberto, muchas gracias. Pablo, a ver, Gracias. ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, un poco lo que os decía al principio, ¿no? La Iglesia está detrás, que esto es lo importante. No nos lo hemos inventado unos cuantos locos, ni se lo han inventado unos cuantos locos. La Iglesia lo apoya, es prudente. Estoy de acuerdo en que no hay que decir a la gente tienes que ir. La gente dice nada más que la Virgen invita a quien quiere que vaya allí, ¿no? Entonces te va tocando el corazón y a mí también. Basta que me digan una cosa, soy el pequeño también de 3 hermanos, para no hacerla, ¿no? Entonces, la Iglesia está detrás, todo pasará y quitar un poco ese ansia muchas veces que tiene la gente, que también es normal, pero bueno, que es lo que ha hecho la Iglesia, ¿no? Esas cosas que te pueden desviar, pero que tampoco las condena, que eso a mí me gusta. La Iglesia es prudente y sabia, no lo condenan, y esperar y decir, conviértete hoy, porque a lo mejor mañana el Señor te reclama el alma, ¿no? Y no ves ni los mensajes, ni Claro. los secretos, ni nada futuro, ¿no? Entonces que te pille con las velas encendidas, ¿no? Y eso es Medjugorje. Conviértete y cree en el Evangelio, como nos dicen cuando Mm, nos imponen la ceniza, ¿no? Una de las mm, fórmulas. Así es eso lo que es. hablábamos antes. Lo importante es el estado interior tuyo, ¿no? Tu cercanía con Cristo. Y que sea lo que Dios quiera, nunca mejor dicho. Muchas gracias, Pablo. De verdad, te felicito por tu excelente libro, que ya vaya por la tercera edición. Y si Dios quiere, muy pronto saldrá la cuarta edición, Objetivo Medjugorje, que podéis encontrar, amigos, en Amazon, en librerías, en la Casa del Libro, donde queráis. Si vivís fuera, que sé que muchos de vosotros que nos estáis escuchando vivís fuera de España, en otros países, pues que sepáis que lo podéis encontrar en Amazon. Gracias, Pablo. Y Borja Gracias, José Milans María. del Bosque, te dejamos a ti que pongas ahí un poco el colofón a este programa, que yo creo que va a arrojar mucha luz entre tantas personas que nos están preguntando, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado realmente ahí en el Vaticano? ¿Qué es lo que han dicho sobre Medjugorje? Yo creo que el Nil Obstat es un ejercicio de humildad del Vaticano ante una evidencia de 43 años de acontecimientos que podemos medir por los frutos. Y como por los frutos lo reconoceréis, y bueno, pues frutos buenos, hay algo bueno detrás. A mí me parece que esto es un paso importantísimo. Me parece que es muy valiente que ha hecho el Vaticano y que nos ha dado un golpe de conciencia. Es decir, estamos señalando la luna, dejar de fijaros en el dedo. Estamos señalando algo grande que afecta a las almas de las personas. No os quedéis en lo terrenal de unas personas que tienen, bueno, pues unos acontecimientos sobrenaturales, supuestamente sobrenaturales. Yo creo que es un ejercicio de verdad, de humildad, de reconocimiento de que hay algo que está ahí y que dice, no lo voy a impedir, no voy a poner trabas, todo lo contrario, hagámoslo con prudencia y continuemos porque este es un camino en el que ya estamos todos embarcados, Vaticano incluido. Muy bien, Borja, pues te agradecemos a ti también, Alberto, Pablo, de verdad, sois un plantel de lujo, aparte de grandes amigos, y nos habéis ayudado mucho, ¿no? A poner negro sobre blanco sobre lo que está pasando en Medjugorje, la postura de la Iglesia, este tremendo espaldarazo a nuestro juicio, ¿verdad? Que ha sido este pronunciamiento del Vaticano. Y me voy a dirigir a nuestros televidentes, queridos amigos de Refugio Zavala TV. Espero y sé, además, que vais a ver varias veces el vídeo porque es muy interesante. Además, han hablado tanto Alberto como Pablo como Borja de sus experiencias personales de vida, que es al final lo que nos toca el corazón a todos, ¿no? Deciros que os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche
en esta vuestra casa, en esta vuestra familia, que es Refugio Zabala TV. Que Dios os bendiga a todos.